Esta es la historia del mozo de mi primo. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a una historia más de Confesiones con Carlos. Y en esta ocasión les traigo una historia de un señor que fue al sepelio de un familiar y estando ahí se dio una gran sorpresa. Así que los invito a que se queden. Les voy a contar con lujo de detalle todo lo que pasó en ese sepelio. Así que sin más que agregar amigos, vamos directamente a este nuevo relato. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Te quiero comentar de que yo soy un hombre de 40 y tantos años de edad. Y lo que te voy a contar aconteció justo el año pasado. Recuerdo muy bien que para esos momentos yo estaba atravesando una situación económica bastante crítica y me había quedado sin trabajo, la empresa donde estaba ya no tenía más proyectos y tuvieron que darle de baja a mi plaza. Así que me quedé así en el aire y solamente me quedé en casa con mi mamá. Estábamos ahí tratando de pasarla y pues conseguir lo que era necesario para poder pagar el alquiler de la casa y los recibos y todo esto. Te doy este pequeño contexto porque yo tenía tiempo de sobra y justamente en esos días que nosotros estábamos así súper mal económicamente, a mi mamá le cayó una llamada y en eso ella viene y contesta y le veo que cambia su expresión facial y se pone súper triste y le pregunto, mamá, ¿qué es lo que ha sucedido? Y viene ella y me cuenta de que una de sus hermanitas recién había dejado este mundo. Resulta de que mi tía solamente vivía con mi primo que es bastante mayor que yo. Tiene como unos 65 años de edad, pero ellos vivían en un pueblo hacia las afueras de la ciudad. A nosotros nos tocó viajar como 1 hora y media o 2 horas aproximadamente para llegar esa misma noche al sepelio de ella. Llegamos esa misma noche al sepelio, llevamos nuestro pequeño arreglo de flores, un poco discreto, algo pequeño, según lo que nos ajustó para esa ocasión, y nos quedamos ahí acompañando a mi primo. La verdad es que fue todo bastante triste porque mi primo ya a sus 65 años de edad nunca se casó, no consiguió esposa, nunca tuvo hijos y se dedicó al 100% a su mamá. Sin embargo, a pesar de vivir en una zona rural, ellos tuvieron siempre un estilo de vida muy por encima del promedio, ya que el papá de mi primo también había dejado este mundo hace varios años por un accidente que tuvo de trabajo. La empresa lo indemnizó y le dejó una muy buena plata, o sea, les dio una muy buena herencia. Y mi tía, como siempre fue bastante busa para los negocios, ella supo multiplicar y administrar bastante bien todo ese dinero. Pues mi tía compró varias casitas y las tenía en alquiler, también compró varios terrenos y arregló su casa, lo cual les servía a ellos para poder tener un estilo de vida bastante decente. Y bueno, llegamos al funeral, estuvimos ahí presentes, dándole apoyo a mi primo, dándole las condolencias y pasó todo eso. Estuvimos en vela toda la noche y al siguiente día ya fue lo del entierro. Le dimos nuestro último adiós a mi tía y ahí terminó prácticamente todo. Entonces vine yo y hablé con mi mamá y le dije, mamá, veo que mi primo está bastante mal y a mí no me gustaría dejarlo solo, ya que como tengo suficiente tiempo, me gustaría acompañarlo 1 o 2 semanas. Y viene ella y me dijo, sí, hijo, está bien, quédate con tu primo, acompáñalo para que no esté demasiado solito. A todo esto les tengo que contar de que mi primo y mi tía siempre habían tenido ahí en la casa a un mozo que era prácticamente como el que le daba mantenimiento a la casa, el que veía el jardín, el que limpiaba algunas zonas que eran demasiado altas y todo eso, ¿verdad? Y también tenía a una muchacha que les ayudaba para cocinar, lavar la ropa y algunas otras cosas extras. Para ese fin de semana donde sucedió todo esto del sepelio, el mozo no había regresado. O sea, estaba como de día libre. Le habían dado el fin de semana libre y yo no lo había conocido. Mi primo me contó de que ellos querían mucho a este mozo. Y yo me imaginé así como algún señor ya bastante mayor, de unos 60 o 70 años, panzón, amargado. No sé, la verdad, cómo me lo imaginé. Pero mi sorpresa, amigos, fue al siguiente día, la noche que yo me quedé ahí con mi primo, viene y alguien me toca la puerta, porque mi primo me había dado ahí como
el lugar, la habitación para las visitas, ¿verdad? Ahí me había quedado. Me dijo, acomódate aquí, deja tus cosas y todo. A todo eso yo ya venía preparado con toda mi ropa y las maletas y así. Al siguiente día me toca alguien en la puerta y vengo yo y así todo adormitado, me levanto, abro la puerta y para sorpresa mía, amigos, me voy dando cuenta de que un joven así con cuerpo atlético, como de 1.9 metros de alto, bien así fortachón, con un cuerpo como esculpido por los propios dioses, amigos, me toca la puerta y me dice, hola señor, buenos días, ¿será que ya va a desayunar? La muchacha ya está preparando el desayuno y nos gustaría saber si usted nos va a acompañar. Y yo me quedé, ¿y tú quién eres? Y me dice él, mucho gusto, mi nombre es Dani, el fin de semana no pude acompañar a la familia porque estaba de libre. Entonces ahí me di cuenta de que este jovencito era el mozo, amigos, del que tanto me había estado hablando mi primo, del que querían como familia y todo eso. La cosa es que yo me emocioné porque les voy a contar algo, amigos. Yo tengo un pegue, tengo una suerte para conseguirme muchachitos así, jovencitos, así bien calenturientos. Y yo dije, wow, este hombre, no sé, algo tengo que hacer porque me llamó demasiado la atención. Lo vi muy atractivo para mi ver. Prácticamente era así como el doctor me lo había recetado. Entonces ya me empecé a meter a eso a la mente y pues así como, no sé, comencé a pensar un montón de cosas, ¿verdad? Fui a la barra, me fui para el comedor, ya estaba el desayuno servido y en eso llega mi primo. Todavía estaba un poquito bajoneado él. Bueno, no un poquito, la verdad es que sí estaba bastante bajoneado. Y me dijo que no estaba de ánimos para hacer algunas cosas y me pidió que si le podía ayudar a hacer unos trámites, unas vueltas. Y yo le dije sí, con gusto. Me dijo que tenía que ir a traer unos papeles a cierto lugar y que no me preocupara por manejar ni nada de eso, porque el mozo, el muchacho, Dani, iba a acompañarme, que él les manejaba. Entonces, cuando fuimos a traer esos papeles que me pidió mi primo, aproveché para poder saludar a Dani y poder conocerlo. Ahí fue cuando Dani me contó de que él tenía 23 años de edad. La verdad es que estaba bastante jovencito para un señor así como de mi edad, pero me contó de que hace como 6 años aproximadamente mi tía, o sea, la que había fallecido, lo había rescatado a él prácticamente de la calle. Resulta de que él era adicto, amigos, a muchas sustancias y cosas así. Y mi tía lo conocía porque él pasaba cerca de un lugar a donde ella iba a comprar verduras o donde iba a comprar las cosas de la despensa, ¿verdad? Entonces mi tía siempre lo veía así hasta que lo vio que tocó fondo y me contó de que ella lo llevó a un centro de rehabilitación y le ayudó así como para salir de ese problema, ¿verdad? Después de eso, como obviamente él había perdido ya su familia, su mamá lo había echado prácticamente a la calle, mi tía lo acogió ahí en la casa y le dijo que le iba a dar trabajo prácticamente como su mozo, ¿verdad? Y entonces ella le dijo de que podía estar en su casa, que le iba a dar comida, le iba a dar techo y todo eso, pero que iba a tener nada más 2 días libres cada 2 semanas, algo así. Entonces, básicamente, el mozo vivía ahí en la casa con mi primo. Y así fue como yo entendí de por qué él era tan leal con esta familia, ¿verdad? Con mi tía y con mi primo. Entonces él me dijo también que estaba preocupado porque pensó de que después de que mi tía ya no estuviera en este mundo, de que quizás lo iban a despedir o algo así. Pero mi primo habló con él y le dijo de que siempre ocupaba su trabajo y que no lo iba a desamparar. Y eso me pareció bastante genial de parte de mi primo porque se nota de que es buena gente. La cosa es que fuimos a traer los papeles, regresamos, comenzamos así también a platicar algunas cositas que no fueron así como muy subidas de tono, pero ese primer contacto, esa primera plática que tuvimos con Dani me abrió más y la verdad es que me hizo sentir y me hizo ver a este joven más interesante de lo que ya me parecía. Aparte de que tenía una cabellera, amigos, que Dios, qué precioso. Regresamos a la casa, le entregué los papeles a mi primo y yo sentía que Dani
quizás había hecho algún tipo de clic o sentía alguna conexión conmigo, porque cada día, amigos, cada momento que lo veía o algo así, yo sentía de que era bastante especial conmigo. O sea, él me daba como atenciones extras, siento yo, ¿verdad? No sé si era mi percepción o si solamente era mi imaginación, pero eso era lo que yo sentía. Como a los 3 o 4 días de haber estado ahí y de haber conocido a Dani, recuerdo muy bien de que mi primo, pues yo platicaba mucho con él, ¿verdad? Y eran como a las 4 o las 5 de la tarde y él me dijo que no se sentía bien y que iba a ir a darse una siesta. Entonces él se fue a su habitación y la cocinera ese mismo día había pedido permiso porque tenía que ir a hacer algo con su hija. No estuvo presente para la cena y nos dijo de que resolviéramos como pudiéramos nosotros con la comida, ¿verdad? Para mí eso no era ningún problema porque yo podía cocinar, fácilmente me podía hacer algún huevito, un plátano frito y así, pero él, la cosa es que se fue a su habitación, se encerró y se quedó dormido. Estaba roncando ahí. Entonces yo estaba en la sala y en eso vi que pasó Dani en uno de los pasillos. Y yo le dije, hola Dani, ¿no me querés acompañar? Entonces él se me acercó y me vio así como con pena, ¿vea? Y me dijo, no lo puedo acompañar porque el Señor se molesta si yo me pongo a ver tele acá en la sala. Entonces, para evitar problemas, mejor lo evitamos y así no me quedo aquí contigo. Vengo yo y le digo, mira, pero si de todas maneras él está dormido y yo no le voy a contar que estuviste acá en la sala viendo tele conmigo. Y entonces ahí se animó ya. Lo pude convencer y ya estuvimos los dos ahí viendo una película. No me acuerdo qué estaba viendo, creo que Netflix, algo así, una serie. Pero en eso, amigos, yo noté de que en esa misma tarde él andaba ya, había pasado como su jornada, ¿verdad? Entonces él andaba así como un pantalón corto y que le quedaba de hecho bastante corto y muy ajustado. Ustedes saben de que la vista es bien curiosa y cuando se sentó justo a la par mía, yo voy viendo, amigos, que se le va marcando una cosa así y que yo me quedé sorprendido. Y yo dije, Dios mío, ¿qué habrá ahí detrás de eso? A todo esto yo también andaba con una calzoneta, pero la mía era algo floja. Entonces, por estar pensando tanto la locura, yo no estaba prestando atención en la tele, en lo que estaba pasando ahí, y de repente, amigos, voy notando de que se me estaba despertando ya algo. Entonces, Dani, yo creo que notó de que yo estaba incómodo y estaba intentando así como taparme. Entonces yo lo volví a ver y volví a ver hacia abajo y Dani pues me daba unas sonrisitas así medio picaronas. Pero hasta ese momento yo no tenía una señal así como clara de que si iba a poder pasar algo entre nosotros o no. Y resulta, amigos, que en una de esas se gira él así y me dice, ¿y por qué está luchando tanto contra eso? Y yo le digo, ¿contra qué? Este jovencito resultó ser más abusado y más atrevido que yo, porque yo le dije, ¿el qué? Y viene él y me quita la mano de encima y me dice, esto. Y en eso comienza ahí a explorar, amigos, lo que yo tanto estaba escondiendo. Y yo le digo, me da una gran vergüenza contigo porque desde el primer momento que yo te vi, la verdad es que yo sentí bastante atracción y me pareciste bastante guapo, muy atractivo. Y él me dijo, a mí, a los señores, así como vos, a mí me encantan, me dijo. A mí me prende mucho eso y la verdad es que yo he estado esperando este momento todo este tiempo. Entonces Chas, amigos, que desenvainó su espada y me va mostrando una cosa tan preciosa, amigos, que yo me quedé sorprendido. Y yo le digo, ¿me das permiso de...? Y él me interrumpió y me dijo, no tenés por qué pedir permiso para nada, solamente actúa. Yo me quedé aún más sorprendido porque al saber que él estaba muy jovencito, a pesar de que él estaba pues en sus 20 y tantos, parece que tenía mucha más experiencia que yo. Entonces me dejé llevar por el momento, él también, comenzamos así como a explorar y a hacernos muchísimas cosas que nunca voy a olvidar esa primera vez ahí en ese sillón enfrente de la televisión, amigos.
La pasamos súper bien esa primera vez en ese sillón. Esa sala fue prácticamente nuestro escenario. Ahí hicimos casi que de todo, pero no nos procedimos. O sea, nadie procedió, ninguno de los dos procedió al otro. Esa vez solamente fueron puros besitos, puros guauis, puros cariñitos, pero no procedimos a hacer nada más. Resulta que a este jovencito solamente le gustaban así como topes, por decirlo así. Solamente cualquier cosa menos proceder. Hasta ese entonces así lo habíamos hecho. La verdad es que terminamos la faena ahí después de un momento bastante prendido. Terminamos y los dos quedamos así recostados en el sillón, súper contentos de lo que había pasado, y en eso como a los 15 o 20 minutos se despertó mi primo y él se levantó y se fue para su habitación. Después de eso, amigos, tratamos la manera de poder estar a solas por más tiempo. Buscábamos, no sé, algún establo, nos íbamos a su habitación, nos íbamos al campo, y cada vez que estábamos solos siempre morboseábamos, siempre hacíamos algo. Hasta que en una de esas yo le pregunté: mira, Dani, ¿y por qué no te gustaría, pues, o sea, por qué no me das chance de proceder ahí, verdad? Pues de entrar y todo eso. O si tú gustas, tú también podrías como entrar, ¿verdad? Porque a mí me gusta tanto dar como recibir. Y resulta, amigos, de que Dani me confesó de que a él nunca le habían hecho eso. De que él hasta ese día, hasta ese entonces, no había probado nada de eso. Entonces todas esas ideas que yo tenía de que este chico era así tan experimentado, de que se las podía todas, se me desvanecieron en la mente. Hasta esa vez yo le dije: si gustas, porque yo ya llevaba como una semana de estar ahí, le digo: si gustas, este domingo mi primo va a salir, vamos a tener prácticamente que la casa sola, me voy a quedar supuestamente yo cuidando la casa y él no va a estar toda la tarde, si gustas podemos probar. Y viene él y me dijo que sí, que le daba muchísima curiosidad y quería saber cómo era ese rollo, ¿verdad? Que le habían contado de que se sentía bastante bien y todo eso. Entonces resulta que ese domingo que nos quedamos ahí prácticamente con casa sola, amigos, me dio la oportunidad, me dio ese chance de quitarle el invicto, amigos. Ahí estrené prácticamente a Dani, ese jovencito que estaba tan deseoso, o sea, estaba tan abierto a muchas posibilidades, tan abierto a conocer muchas experiencias. Me dio chance de quitarle ese sello, amigos. Me dio esa joyita que tanto había guardado. Y él me dijo de que le había gustado, de que yo lo había tratado súper bien, que fui muy paciente, que no lo hice así como la carrera, que no, o sea, le gustó prácticamente al hombre, pues. Y a partir de ahí, cada encuentro que teníamos, cada vez que teníamos chance, él me pedía que yo lo procediera. Y yo, siendo todo un caballero, le daba todo lo que él me decía y lo hacía así como él me lo pedía. Y así pasamos, amigos, como unas 2 semanas que yo me quedé ahí. Luego ya me tuve que ir para la ciudad nuevamente, para mi casa, y ahí quedó Dani solito. La cosa es que siempre nos texteábamos, le di mi número de teléfono, platicábamos, y de vez en cuando yo iba los fines de semana, supuestamente para ver cómo estaba mi primo, cómo seguía, aunque no realmente supuestamente, porque de verdad mi primo me importaba bastante a mí, yo lo quería mucho, pero él nunca se dio cuenta de que yo pues me andaba ahí procediendo, que yo le andaba aplicando al mozo. Pero luego pasó algo que yo jamás esperé. Resulta, amigos, de que la cocinera que llegaba a hacerle la comida a mi primo y a lavar la ropa y a hacer varias cosas ahí en la casa, tenía un hijo que tenía como 14 o 15 años. Entonces resulta de que Dani se metió con este muchachito, amigos. Creo que el Dani era tan fogoso, era tan ardiente como yo, y parece que no me pudo esperar el fin de semana para poder quitarse las ganas, ¿verdad? Y resulta que la mamá, o sea, la cocinera, los encontró a ellos dos en el pleno acto, los encontró ahí infraganti, como dicen. Entonces vino ella y se fue donde mi primo, le puso la queja,
Y se armó un solo lío y fue un solo rollo, y al final mi primo le tuvo que pedir a Dani de que se retirara, que se fuera, porque él no iba a mantener o que no iba a tener en su casa a alguien con la moral así tan sucia como él, ¿verdad? O sea, menos mal que a Dani no se le escapó y nunca le contó de que hicimos algo, que hizo algo conmigo, pero desde ese entonces ya no volví a saber nada de Dani. Y eso fue hace como unos 6 meses aproximadamente. Tengo como todo ese tiempo de no saber nada de Dani, pero esa básicamente fue la experiencia que yo viví en el sepelio de mi tía. Amigos, espero que les haya gustado, y si fue así, por favor dejen su comentario, dejen su bonito like. Si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que en este momento lo hagan para que no se pierdan ninguno de mis videos. Sin más que agregar, amigos, nos vemos en el siguiente relato. Muchos besos y un montón de abrazos a todos.